Continuamos hoy ya en nuestra tercera temporada de grupos. Bien, ya entramos en el último eslabón, ¿verdad? Entramos entonces en la última parte, servir al mundo. Y la semana pasada se habló muy intencionalmente en cuanto al carácter nuestro como creyentes a la hora de servir al mundo. Hoy vamos a hablar de un tema y todos estos temas que vamos a hablar de servir al mundo, vamos a salirnos un poquito del modelo tradicional, es decir, de lo que puedo hacer dentro de la iglesia. Creo que todo creyente sabe y es consciente que tiene la responsabilidad de servir en su iglesia, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien, excelente. Ya cada uno verá por sí mismo. Cada creyente necesita estar involucrado en alguna forma en su iglesia para desarrollar el reino de Dios. Pero este enfoque que le vamos a dar en estas semanas, vamos a cambiar un poquito o ampliar un poquito el espectro, bien, y entrar en otros temas que usualmente no conversamos en cuanto a lo que tiene que ver servicio con el Señor. Hoy vamos a hablar de esto, sirviendo en la cultura, bien. Y este es un tema muy interesante porque vamos a ver en las Escrituras cómo nosotros, bien, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestro foco de la identidad, bien, somos hijos de Dios y hemos sido colocados en un lugar específico, bien. Hemos escogido un trabajo específico, vivimos en un país específico, en una cultura específica. Bien, ahora, esto tiene que ver mucho con nuestra identidad. Al yo ser hijo de Dios y ser colocado en la Costa Rica del siglo XXI, en haber elegido una u otra profesión, en practicar uno u otro deporte, en tener un talento como el arte, la música, la escultura, la política, etcétera, bien, hemos asumido una responsabilidad muy importante. Ahora, el gran problema es que la iglesia se ha aislado. Bien, si usted conoce un poquito sobre los Amish, ¿verdad? Este grupo religioso, ¿cuál es la característica principal de ellos? ¡Bum! Se aislaron. Sin tecnología, sin recursos, sin contacto. Tienen su adoración, su culto, sus formas y todo bien, excelentemente bien. Gracias, Lau. Y todo perfectamente bien. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué impacto han tenido ellos en la sociedad? Su deseo por vivir en santidad es maravilloso. Es un ejemplo. Su intención de separarse de cosas que potencialmente podrían colocarnos en posiciones muy difíciles es loable. Pero ¿qué impacto han tenido este grupo religioso, esta forma de vida, este grupo? ¿Qué impacto ha tenido en una sociedad que va en decadencia? Bien, porque vamos a hablar las cosas por su nombre. El mundo que vivimos va en decadencia. Y cada vez más. Bien, los días de los tiempos de Noé no terminaron. Dice que el pensamiento del hombre es de continuo solamente el mal. Así que vivimos en un mundo caído y nosotros como iglesia, bien, estamos en una posición no de aislarnos, no de meternos en cuatro paredes, cantar, renuévame Señor Jesús y volver a meter en otra burbuja en la casa. Hay más allá de eso. Ahora, quiero compartir una idea puntualmente que es la que vamos a desarrollar en estos dos tiempos. Santificados en la verdad de la palabra de Dios, somos enviados a un mundo caído. Retrocedo, acuérdese lo que cantamos. Renuévame y cantamos también la cosecha está lista. Es decir, hay trabajo que hacer y no nos pusimos de acuerdo. Pero hablamos de un cambio en nosotros, una santificación. Y hablamos de una comisión, es decir, yo estoy llamado a salir, a vivir en un mundo donde Dios me ha colocado y yo debo de vivir. Ahora, en función de esto, bien, vamos a ver dos conceptos muy puntuales, o un concepto y el otro nada más lo voy a mencionar. Primero vamos a hablar del mandato cultural y comience y guarde este concepto en su mente porque me parece muy interesante en lo que vamos a desarrollar y también al mismo tiempo pensemos en lo importante que es el rol de la sociedad en la iglesia. La iglesia ha sido colocada soberanamente por Dios, bien, en diferentes lugares del mundo con un propósito específico, hermanos, que estemos aquí. Bien, no es que al pastor Chino se le ocurrió hace, 20 y resto de años comprar esta propiedad porque sí. El Señor guió todo el proceso de salir del salón comunal donde Raymond limpiaba las botellas con cerveza de la noche anterior, ¿verdad? Y todo lo que había alrededor de eso,
para venir a este lugar y estar aquí ya por unos 20, 23 años. Bien, no es casualidad, no es lo que había. Dios tiene un propósito puntual en cuanto a esto. Entonces, por favor, vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, y vamos a hablar del diseño y propósito de Dios en 1, 26 y 28. Son pasajes sumamente conocidos. Dice entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y le dijo al ser humano, 28, y los bendijo Dios, y les dijo, hombre y mujer, fructificad y multiplicaos. Y aquí viene el mandato cultural: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, es muy importante ir viendo algunas cosas. Bien, hemos hablado ya en cuanto a imagen y semejanza de Dios, en el sentido de que nosotros en nuestro corazón tenemos aspectos de conocimiento, bien, aspectos emocionales y aspectos de la voluntad. Es decir, yo pienso, deseo y decido. Y eso tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios. Pero aún más allá de eso, bien, hablar de imagen y semejanza tiene que ver con la costumbre oriental de que los reyes ponían estatuas, bien, de ellos mismos en los bordes, en las fronteras de sus reinos, para decir dos cosas: este reino me pertenece, y los habitantes de este reino, bien, hay dos cosas puntuales: están relacionadas con ese rey y están representando a este rey. Que Dios haya diseñado al ser humano imagen y semejanza, bien, podríamos compararlo con esta práctica de decir, Dios colocó a dos personas que se complementan en una unidad plural, bien, un hombre y una mujer forman una unidad, ¿sí? Los puso como ¿qué? Los puso como alguien o personas relacionados con ese Dios. Es decir, Dios no se desligó de ellos. Dios no los tiró en el Edén y ahora ve a ver qué hacen. Sino que Dios trata con propósito. Pero además Adán y Eva tenían la responsabilidad de ¿qué? De representar a Dios. Así como las esculturas, como esta por ejemplo, ¿de qué habla esta imagen, esta estatua? El símbolo de justicia. Lo reconocemos así, al momento. Bueno, el hombre, en el diseño de Dios, el hombre y la mujer, deberíamos ser a sí mismo para decir imagen y semejanza de Dios. Y han sido colocados en un espectro amplísimo de espacio y tiempo. ¿Para qué? Para representar a Dios. Esa es la imagen y semejanza con que Dios nos creó. Dios no nos creó para sobrevivir la vida. Y es que, hermanos, seamos honestos, muchas veces nos encontramos no viviendo la vida abundante que Jesús prometió, sino sobreviviendo la vida que me tocó vivir. Luchando con el pecado, luchando con tensiones, luchando con problemas, intentando medio mantener el testimonio, a cuestas yendo a la iglesia, medio leyendo la Biblia y con costo. Esa no es la vida abundante que Jesús prometió, porque vivimos evidentemente en un mundo caído. Bien, entonces eso tiene que ver con 1:27. Dios nos ha creado con una razón. ¿Cuál? Funcionar con el diseño con que Él nos diseñó. Bien, ¿para qué Dios nos dio un área, un aspecto cognitivo de la mente? Para poder pensar, razonar y lo que Erwin decía en el llamado a la adoración, entender de quién es Dios. ¿Para qué Dios me dotó de un área emocional, de aspectos donde yo deseo, tengo sentimientos, emociones y demás? Para sentir ese amor, ese deseo profundo hacia el Señor. ¿Y por qué el Señor me permite elegir, decidir? Para yo, como Erwin nos enseñaba, entendiendo quién es Dios, sintiéndolo a Él, voy a decidir vivir en función de su voluntad. Somos sus representantes. Él nos diseñó de esta manera. Ahora, fíjense por favor conmigo de nuevo en el versículo 28. Dice Moisés, y los bendijo, al hombre y a la mujer estaban juntos. Les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorial. Estos tres conceptos son sumamente importantes de entender. ¿En qué? En cómo el creyente hoy debe servir en la cultura en que está. Hago un paréntesis. Hay diferentes posiciones
en cuanto a si la iglesia es parte de la cultura o no. Y ha habido una discusión de por lo menos 60 años a partir de un libro que se escribió en los 60 y que fue respondido hace unos 10 años, de que si la cultura y la iglesia, si la iglesia y la cultura son cosas separadas, si la iglesia debe entrar en la cultura, si la cultura en la iglesia, de que si la iglesia está sobre la... Es una discusión larga que no es el espacio para conversar. Pero entendamos esto. Nuestro estilo de vida como creyentes, nuestra cosmovisión, bien, tiene un estilo de vida, valga la redundancia, una cosmovisión superior. Es decir, nuestra vida con principios y valores bíblicos es superior a una vida con principios y superiores del mundo. Así es. ¿En qué aspectos? En todos. Un ejemplo. ¿Cuáles podrían ser, o piense en principios bíblicos que podrían regir o que rigen la economía, la administración del dinero? ¿Cómo esta iglesia, particularmente hablando, cuáles son los principios y valores que la iglesia lugar tiene para administrar el dinero? O un creyente debería tener. Estos y estos. Muy bien. ¿Cuáles son los principios que el mundo tiene en cuanto al dinero? Estos y estos. Bien. Si comparamos el fundamento y el fruto, ¿cuáles son superiores? ¿Cuáles son los conceptos de familia que el mundo tiene hoy totalmente distorsionados y caídos? ¿Cuáles son los conceptos de familia que la Biblia presenta? Entonces, este conjunto de principios y valores son superiores. Y los creyentes no podemos aislarnos en cuatro paredes, disfrutar de principios superiores, mientras que fuera en el mundo hay una serie de pérdidas en cuanto a esto. Cuando hablamos de fructificar, cuando Dios dice de fructificar, habla de dos aspectos. Dios comisiona al ser humano al aspecto sexual y al aspecto social. Bien, la comisión es reproduzcanse. Y para la reproducción, ¿qué tiene que haber? Un hombre y una mujer. Bien, no existe otra forma. Más adelante Dios instituye el matrimonio, que es el lugar seguro para que esto se dé. Pero también tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo de instituciones sociales. Bien, a ver, pensamos nosotros que el mundo que vivimos hoy, las estructuras de naciones, de transporte, de comunicación, ¿lo inventó el hombre por sí mismo o porque es parte de un proceso en el cual Dios dio oportunidad al hombre para que se desarrollara? O Dios, cuando les dijo puntualmente fructifiquen y multiplíquense, Dios no pensaba en lo que era tener un planeta con 8 billones de habitantes y la logística que esto tendría que implicar. Yo creo que sí, yo creo que Dios tenía en su omnisciente y en su omnisciencia, Él sabía lo que iba a implicar tener 1 millón, 2 millones, 10 millones, 6 billones, 8, no sé lo que sea, de habitantes en este planeta que Él diseñó. Y Dios comisiona al hombre a ¿qué? A desarrollar desde el modelo de Dios todas estas instituciones. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre cae. Y el hombre al caer distorsiona todas estas imágenes. Algo muy importante, la familia es el fundamento de la sociedad, es el fundamento de la escuela, es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de las naciones. Este es la célula principal de todo eso que estamos hablando. Aquí somos muchas familias. Bien, bueno, esta iglesia tiene como fundamento a la familia. Las escuelas, universidades, la sociedad tiene como fundamento a las familias. Cuando hablamos de dominar, aquí en Génesis habla de liderar y progresar. Hombres que asumen la responsabilidad, hombres y mujeres, que asumen la responsabilidad de decir, estamos fuera del Edén y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Bien, ¿cuál fue la comisión que le dio Dios al ser humano? Y someter tiene que ver con la administración, evidentemente, de los recursos humanos, de la naturaleza. Y aquí hablamos de desarrollar civilizaciones y todo lo que tiene que ver. Construir puentes, levantar edificios, diseñar computadoras, componer música, hacer arte. Y alguien puso el ejemplo del violín. Bien, un violín es un ejemplo, pero ¿cómo un violín va a ser ejemplo gráfico de lo que es someter? Y la persona que hablaba decía, ¿de qué material está hecho el violín? De madera, de una madera específica. ¿Y las cuerdas y esto? Los que saben, es pelo de caballo, ¿no?
Bien, pelo de caballo. Es decir, ha sido un instrumento y lo que representa en una sociedad escuchar un violín sonar ha salido ¿de qué? Del someter. Alguien tuvo la idea en el desarrollo de la humanidad, en el área musical, de decir, agarremos madera, hagamos un instrumento, una guitarra, pongámosle cuerdas, y en el caso del violín particularmente, tomado de recursos naturales. Esto es parte de la comisión de Dios para la humanidad. Es decir, Dios nos coloca en medio de un lugar importante. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Tiene que ver todo esto: edificios, medicina, arte, comunicaciones, ecología, construcción, deportes. ¿Cómo todas estas cosas, hermanos, se han desarrollado sin la influencia o con muy poca influencia cristiana? Eso es lo que quiero decir. Todas estas cosas, vamos a volvernos. El aspecto de construcción, que desde el inicio vemos cómo Dios manda construir y diseñar. El aspecto médico, cuánta influencia cristiana ha habido en el aspecto médico. ¿Cuánto ha habido? ¿Cuánto puede haber? En aspectos de arte. Si usted se pone a estudiar la historia de la humanidad, y eso es muy interesante, se va a encontrar que el arte, desde los tiempos antiguos, se han ido encontrando en cavernas diferentes formas de arte, animales y personas, y por estudios de estos se ha dado opiniones de cómo pudo haber sido la vida en aquellos momentos. Bien, es decir, hay lugar para que la iglesia tenga una participación activa. Quiero leer esto puntualmente. Dice: Adán y Eva fueron creados por Dios y puestos en un lugar completo. Ellos no sabían lo que tenían que hacer hasta que Dios les da el mandato cultural. Es decir, fueron puestos, ¿y qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hay de nuestro aspecto social, nuestra parte sexual? ¿Qué hay de dónde vamos a vivir? ¿Nos vamos a vestir? Etcétera. Esto es lo que Dios ha dado a la humanidad para que el hombre pueda vivir. No es quedarse en el huerto, sino llenar todo el mundo, y descubrir todas las posibilidades, preocuparse por el mundo como Dios lo hace. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no caen? El pensamiento común, ¿cuál es? Se quedan en el huerto, andan desnudos, agarrando más, ¿sí o no? O no tendríamos que lavar ropa, o con unas hojitas ahí, y cosechando manzanas y sembrando, y por la eternidad semidesnudos en un jardín. ¿Ese será el propósito de Dios para la humanidad al haber creado a la humanidad? ¿O Dios nos está mandando, como dice Génesis, a reproducirnos, a someter, a desarrollar desde su diseño perfecto? Y que desde su diseño el hombre comience a vivir vidas que realmente sean importantes y sean relevantes en este mundo. Los pobladores de la tierra somos portadores de la imagen de Dios, bien, que desarrollan cultura. Estamos puestos con un propósito fundamental, con un propósito elemental de nuestra fe. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nos estamos desarrollando dentro del marco de la caída. Como iglesia estamos llamados a aportar perspectiva bíblica y no fanatismo religioso. Hermanos, cuando yo estaba viendo esto, me puse a hacer un recuento de qué diferentes campos de trabajo, qué diferentes formas de vida. Bien, y es increíblemente variado. Odontólogos, ingenieros, abogados, músicos, pastores, constructores, misioneros, personas que han pasado por diferentes áreas, en bancos, en diferentes áreas. Y muchas veces nos quedamos nosotros limitados en decir, la vida cristiana la voy a centrar en el culto del domingo. Y el culto del domingo es muy importante. Es esencial para la adoración, pero la vida cristiana no debe regirse en torno a la reunión de cada domingo, sino en cuanto a mi identidad y el propósito por el cual Dios nos colocó en este mundo, a que nosotros en el campo donde Dios nos ha colocado, sea cual sea, no solamente vamos como creyentes a dar testimonio de quién es Él y a ser discípulos, que ahora lo vamos a ver, sino también a dar calidad de vida al lugar donde vivimos, aportar los principios, los valores, lo que enriquece la vida,
Hablaba con Leo hace unos meses y me contaba de que lo ascendieron de puesto. Y ahora va a tener, o ya tiene bajo su cargo, bien, algunos cuantos ingenieros y él es su jefe. Y hablando con Leo decíamos, qué oportunidad más maravillosa de él como creyente, desarrollando un software, bien, que la gente usa todos los días, que él pueda poner en su lugar de trabajo principios de liderazgo bíblicos, donde va a dar testimonio de que hay un Dios todopoderoso y su trabajo, sin caer en un fanatismo religioso y extraño, bien, va a dar testimonio de quién es Dios. Pone en práctica principios bíblicos de liderazgo, que estos principios son totalmente distintos a lo que el mundo tiene. Entonces, el propósito de Dios, hablando y usando el ejemplo de Leo, no se limita nada más a que siéntese, escriba en una computadora programas, termine y siga su vida ahora como cristiano, sino que en el lugar donde está, donde Dios le colocó, no solamente va a obtener lo que necesita para vivir honradamente, sino que va a aportar al desarrollo de una sociedad desde los principios bíblicos. Bien, no podemos separar el trabajo que usted tiene en la universidad, en sus trabajos, en su campo de donde sea. No separemos la fe de donde estoy viviendo. Hay maestras, tenemos dos maestras. La influencia que tienen sobre sus alumnos es impresionantemente grande. No se puede separar, bien, mi fe de lo que yo hago. Sería absurdo. La iglesia, en términos generales, yo creo que se ha equivocado en separar lo sagrado de lo secular. Es decir, hemos hecho sagradas algunas cosas y decimos esto es sagrado, esto es secular. Estamos llamados a separar lo santo de lo pecaminoso. Ahí absolutamente que sí. Yo separo lo que es santo de lo que es pecado. Y ahí no entra nada. Pero cuando hablamos de sagrado, lo que yo he hecho sagrado, mis formas, mi forma de vestir, mi forma de pensar, mi forma acá, y lo secular, lo del mundo todo es pecado. Todo lo que tiene que ver con el mundo es pecado. Y yo pregunto, ¿todo lo que tiene que ver con el mundo es pecado? No, no es pecado todo lo que tiene que ver con el mundo. Pero nosotros hemos hecho esa distinción. Separo lo sagrado de lo secular y me meto en una burbuja aislado del mundo donde nos toca vivir. Encerrado en 4 paredes. ¿Y el mundo que no conoce de Cristo? ¿Y el mundo que no sabe quién es Dios? ¿Y los valores y principios bíblicos que tenemos arraigados en nuestro ser? ¿Cómo los van a conocer ellos si yo me aparto del mundo? Soy enfático en esto para que no me malentiendan. Bien, esto es muy importante. Separo lo santo de lo pecaminoso. Separo lo santo del pecado. Mentir, robar, matar, todo lo que implique pecado, lo separo de lo que es santidad. Ahí no hay negociación alguna. Pero en la vida que vivimos nosotros, el autor de un libro que estaba leyendo decía, tenemos que dejar de ir a doctores cristianos, dejar de ir a cafeterías cristianas, dejar de ir a bancos cristianos, dejar de ir a escuelas cristianas. ¿Por qué? Porque vamos saltando de burbuja en burbuja. De estar encerrados, en estar encerrados, en estar encerrados, en estar encerrados. Porque yo no me contamino con el mundo. Hermanos, el pecado no está en el mundo, el pecado está en nuestro corazón. Cada uno es seducido, atraído por su propia concupiscencia. Entonces, este mandato cultural es que nosotros como iglesia estamos colocados en este mundo, no para meternos en burbujas, sino para ¿qué? Para desarrollar el propósito que Dios tiene. Marco esto nada más, rápidamente. Vamos a Génesis capítulo 4 y note cómo la humanidad fue desarrollando algunos elementos importantes en cuanto al desarrollo de la civilización. 4, y por tiempo no lo podemos ver, pero ¿se acuerdan todo lo que pasó en Génesis? Adán y Eva pecan, son expulsados del huerto, caen, ¿cierto? Asesinato de Caín y Abel. ¿Y qué pasa? Comienza el mundo a expandirse. Pero fíjese esto, 4:17 dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Edificó una ciudad. ¿Qué le dice eso? Es parte de cómo el hombre tenía que vivir, aún en su estado caído. Más adelante, versículo 20, dice, y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Hay un grupo que se va a concentrar en la ganadería. ¿Cuánta ventaja tenemos nosotros hoy con la ganadería? Los asados que nos comemos son fruto de esto. Es importantísimo.
Más adelante, versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de ¿quién? De los que tocan arpa y flauta. Toda esta raza se desarrolló en ganadería y la otra en el arte, en la música. Y la Biblia se molestó en mencionarlo. Bien, más adelante, en el versículo 22, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Quién le hizo la parrilla a los ganaderos? Ellos. Bronce, hierro, metales. Y podríamos continuar, pero por el tiempo no lo podemos hacer. Pero si usted nota más adelante, en el capítulo 10 de Génesis, vamos a encontrar cómo se fueron desarrollando lenguas, etnias, culturas. ¿Hasta cuándo? Hasta que en el capítulo 11 de Génesis, ¿qué dijo el hombre? No nos vamos a separar, no nos vamos a expandir, vamos a hacer un idioma, una torre, un lugar, y aquí nos vamos a encerrar por si Dios alguna vez nos quiere dispersar. Génesis 11, la torre de Babel, más que la torre de Babel como tal, es el antimandato de Dios. El de encerrarnos, aislarnos y quedarnos todos juntos por cualquier cosa. Dios dijo, vayan, multiplíquense, gobiernen, desarróllense. ¿Y qué dijo Babel? No, encerrémonos, cuidémonos, un solo idioma, una sola lengua. Y eso va en contra del mandato de Dios. Dios dijo en Génesis capítulo 2, dijo, vayan, multiplíquense, salgan. ¿Qué dijo Dios en Mateo 28? Vayan, salgan, hagan discípulos. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. El mandato cultural es entonces el llamado a vivir siendo luz en este mundo. Y vamos a ver ahora, bien, un poco en cuanto a lo que implica para nosotros como iglesia hoy ese llamado cultural. Estamos en una relación disfuncional con el mundo. Porque ¿cuál es la función de la iglesia con el mundo? Y voy a ser enfático, a veces se tergiversa lo que uno dice. No estoy diciendo participar de los pecados del mundo. ¿Estamos de acuerdo? No estamos diciendo vaya y participe de los pecados del mundo. Es que el pastor dijo que podemos ir y bailar hasta las 2 de la mañana ahí. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de separar lo santo de lo pecaminoso y estamos hablando de no separar lo sagrado de lo secular y que la iglesia viva en función de su misión en cuanto al mundo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para meterme en 4 paredes? Hermanos, déjenme decirle algo y espero que se entienda bien. No podemos como cristianos nosotros poner en el centro de nuestra fe el culto del domingo. ¿Es importante el culto del domingo? Sí. Hoy falta gente. Bien, va a haber un mensajito entre semana. ¿Cómo estás? Te extrañamos. Me encantaría que todos viniéramos todos los domingos. Pero nuestra fe no puede girar en torno al culto dominical. Gira en torno al Señor y nuestra comunión con Él. Y nuestra función donde me toca vivir hoy. Entonces, en lugar de estar presentes en el mundo, bien, para apuntar a Dios con nuestras palabras, decidimos meternos en una burbuja cristiana. Marcos 16:15 dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Más fácil que eso, no sé cómo podemos decirlo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo me respondería usted esto? ¿Cuántos amigos no creyentes tenemos? Muchos, excelente. ¿Con cuántos de ellos tenemos una relación intencional de ir mostrando el evangelio, de compartir la vida que nos toca vivir junto con ellos? Bien, ¿cuántos amigos nosotros tenemos que no son creyentes? Y que, ojo, no nos amoldamos a sus estilos de vida, no nos desconvertimos nosotros, sino que los invitamos a vivir bajo el evangelio, bajo un modelo diferente de vida. Bien, así como Jesús fue enviado al mundo bajo conceptos de santidad y misionales, así también somos enviados nosotros al mundo. Es el mismo modelo. Repetimos cuál es nuestra idea. Nuestra idea es que santificados en la verdad de la palabra de Dios, que somos enviados a un mundo caído. Entonces, donde sea que usted esté, piense por ejemplo en lo que usted hace día con día. Bien, maestros, fisioterapeutas, odontólogos, pastores, constructores, otro odontólogo, diseñador, animador digital, masajista, todo esto. Bien, cómo en esos lugares, en el mundo que vivimos, no solamente con nuestra profesión aportamos al desarrollo de la humanidad,
sino que ese aporte viene cargado ¿con qué? Con los principios del reino de Dios. Nos mantenemos santificados, entramos en este lugar y damos testimonio de la luz. Bien, vamos a Juan capítulo 17, por favor. Vamos a leer versículos 14 en adelante. Y aquí tengamos en mente esa idea de una relación disfuncional con el mundo. Bien, Juan 17, 14 al 19 dice: yo les he dado tu palabra. Aquí está hablando Jesús. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo voy a leer otra vez. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Alguna duda? Vamos ya a comer. ¿Alguna duda de cómo Jesús oró por nosotros hoy aquí? Es que ese es el punto. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos llamados a servir en nuestra cultura, donde nos toca vivir. Entonces, Jesús ora, y cuando hablamos de cultura, entendámoslo bien, no hablamos de los toros de diciembre, ¿verdad? No estamos diciendo, me voy a predicar el evangelio a la plaza de toros, el toro me está persiguiendo. No hablamos de esa cultura popular. Bien, ¿qué es cultura? Es un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, un grupo social. Ahí estamos nosotros colocados, con todo lo que gira alrededor nuestro. Bien, pero si hablamos, por ejemplo, del aporte, tenemos maestros aquí, del aporte de los maestros. Los maestros tienen 5 días a la semana, no sé cuánta cantidad de horas, un grupo de angelitos con los que pueden compartir no solamente la enseñanza académica, que los va a desarrollar en un aspecto importante en su vida, escuela, universidad, una profesión y tener estabilidad, sino que acompañado con esto y permeado completamente ¿con qué? Con la verdad del reino de Dios. Es decir, ¿qué mejor campo misional que una maestra? Hemos pensado en misiones, en irnos lejos. Si alguien quiere irse lejos, perfecto, lo ayudamos. Y nos alegraría mandar a alguien a Asia, a Europa, a África. Sería genial. Pero también estamos saliendo día con día a escuelas, a hospitales, a veterinarias, a centros de cómputo. Muchos se quedan en casa porque tienen sus labores en casa. Ahí es donde somos llamados nosotros a aportar. Todas estas culturas, bien, todas estas formas de vida, somos parte de esto. Ahora, en Juan capítulo 17, versículos 1 al 5, Jesús está orando por él. Y básicamente ese capítulo da un reporte de lo que Jesús fue en su ministerio, un capítulo muy profundo y muy amplio. 1 al 5, ora por él mismo. De los versículos 6 al 19, Jesús ora por los 12 discípulos. Bien, y es una misión complicada. Y les va a hablar, por ejemplo, les va a decir que ellos aceptaron el mensaje en el versículo 18, que ellos dan gloria a Dios, y Jesús ora por protección, unidad y gozo. Pero en el versículo 15 puntualmente dice Jesús, y a ver, pongámoslo en contexto, están en el aposento alto, ¿sí? Ya Judas había salido, probablemente ya estaban a punto o habían participado ya de la última cena. Bien, Jesús ora, sabiendo que Judas va a volver en un par de horas para ser arrestado y finalmente muerto. Muy bien, la tensión que había en él como persona, en el espacio, en el ambiente, los discípulos atentos de noche, todo esto, Jesús se detiene y ora por él mismo. Bien, ora por sus discípulos y en su oración dice: Señor, Jesús al Padre en su última noche, Señor, no te pido que los quites del mundo, porque tienen que quedarse, porque hay una misión, porque tienen una función que cumplir en el mundo. Él dice: no te pido que los quites del mundo, sino te pido que los guardes del mal.
Jesús ora por protección. Ahora, ¿por qué Jesús ora por protección de estos discípulos? Y aquí es el punto, hermanos, que quiero enfatizar en este día. Jesús ora por dos cosas. Jesús dice, Señor, no los quites del mundo, protégelos del mal. 2 veces Jesús va a decir que no somos de este mundo. Versículo 14, yo les he dado tu palabra. En el versículo 18 dice, en el versículo 8, fíjese 17:8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que me enviaste. La palabra que Jesús le dio a sus discípulos fue recibida por ellos. Bien, en el versículo 14 dice Jesús, yo les di tu palabra y el mundo los aborreció. Hay un odio, una separación mundo hacia la iglesia. Perfecto, está bien. Que nos odien, que nos escupan, que nos maltraten. No hay ningún problema. Mateo 5, 11 y 12 dice que bienaventurados somos cuando seamos menospreciados, atacados, golpeados. Perfecto. Bien, ¿por qué nos asustamos que el mundo nos maltrate? ¿Por qué? Que no nos asuste eso. Que nos digan, que nos hagan. No hay ningún problema. Asustémonos cuando la iglesia responda igual. Asustémonos cuando la iglesia no funcione de acuerdo a la necesidad del mundo. Ahí sí tenemos que asustarnos. Cuando yo como iglesia me encierro en 4 paredes y califico al mundo como todos condenados para el infierno. Ahí tenemos que asustarnos. Que no nos asuste la maldad del mundo. Que nos asuste la falta de respuesta que nosotros como creyentes tenemos. No somos del mundo. 2 veces lo dice, en el 14 y en el 16. Y él dice, ora por protección. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera forma de protección por la cual Jesús ora? 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús sabía perfectamente bien cuál era la comisión que le estaba dando a los discípulos. Vayan y hagan discípulos. Señor, pero nos van a golpear, ¿sí? Nos van a escupir, ¿sí? Nos van a rechazar. Señor, hasta nos van a matar, ¿sí? ¿Y qué? Conmigo lo hicieron exactamente igual. Me rechazaron, me escupieron, me golpearon y me mataron. ¿Y qué? Resucité, tengo vida eterna, ya les di vida eterna, ustedes tienen mi palabra y ya está. ¿Cuál es el problema? Jesús sabía perfectamente bien a qué estaba comisionando a los 12, a qué nos está comisionando a nosotros. Perfectamente bien lo sabía. Por eso él dice, Señor, no los quites del mundo, guárdalos del mal. Y el primer paso para ser guardados del mal, versículo 17, es santifícalos en tu palabra. Entonces, que el creyente reciba este mandato cultural de vivir en un mundo caído como el que vivimos, loco como el que vivimos, es peligroso, sí. Pero si nosotros como individuos persistimos en la santificación en la palabra de Dios, y si somos persistentes en la palabra, constantes en la oración, y permitimos que el Espíritu Santo opere en nosotros, estamos siendo guardados del mundo y del mal, no de los peligros. Si no, lea 1 de Pedro, sufrimiento y gloria. Van a pasarla mal, van a sufrir, les va a doler, pero después viene la gloria venidera. Jesús dice, primera forma de protegerlos es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, nosotros no podemos acercarnos al mundo sin ser santificados. ¿Saben por qué? Dice Salmo 29, porque el pecado que habita en mí me va a agarrar y no me va a soltar. Entonces, entrar en el mundo y entrar en la cultura sin estar en los procesos de santificación en la verdad de Dios es peligrosísimo, porque el pecado nos va a arrastrar. Porque dice Santiago capítulo 1 que cada uno es atraído y seducido cuando su propia concupiscencia desea el pecar. Entonces, si queremos ir al mundo, pero no queremos ser santificados, ya está, no hay vuelta atrás. El creyente se enreda en el mundo y vive una vida totalmente sin propósito. Por eso es que es peligroso. Por eso es que muchos dicen, no, el mundo lejos, porque yo quiero mantenerme sin pecado. Sí, pero mantenerme sin pecado no es apartarme del mundo, es santificarnos en la verdad. Ahí es donde yo mantengo la distancia con el mundo.
Entonces yo puedo acercarme a la cultura, a vivir en el mundo que me toca vivir, santificado en la palabra, teniendo claros los principios y los valores con los cuales yo vivo y cómo me desarrollo en un mundo caído. Y cómo me acerco al no creyente para mostrarle amor y gracia y el evangelio sin yo participar de sus pecados. Es un acercamiento peligroso. Y acercarnos sin esta firmeza podría ser peligroso para nosotros. Entonces Jesús dice, protección. Primero, protección, distinción. Ellos son diferentes, no son del mundo. Cuando hablamos de vivir en la cultura, no estamos diciendo viva como la cultura y todas sus formas pecaminosas de vivir. Hay una distinción, cambio la palabra, una identidad que como hijos de Dios tenemos. Y ahí somos guardados en la verdad de la palabra de Dios. Estando en los procesos de santificación por toda la vida, me acerco al mundo, vivo en la cultura, pero yo marco principios diferentes. Y la gente lo va a notar. La gente lo ve. El no creyente, cuando vivimos a Cristo, la gente lo ve. Y si somos inteligentes en cómo comunicarlo, la gente va a responder. La segunda forma, versículo 18, dice, como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Bien, somos enviados a un mundo caído. Hermanos, no podemos pretender que el mundo comience a vivir las reformas del cristianismo sin haber una transformación del corazón. Es imposible. No funciona así. Somos enviados, siendo santificados, somos enviados al mundo para llevar el evangelio. Así como Jesús fue enviado al mundo para dar el evangelio, nosotros somos enviados, bien, al mundo para compartir la palabra de Dios, para compartir el evangelio con otros. Ahora, si creen o no creen, ya eso no es asunto nuestro. Ya es el espacio del Espíritu Santo, ya Dios opera ahí, pero ese es nuestro rol. Y resumo, fuimos salvos por la gracia de Dios. Salimos del dominio del pecado y estamos en procesos de santificación. Muy bien, estando en esa santificación, en la verdad de la palabra de Dios, vivimos en un mundo y no nos separamos de la cultura. Bien, no me separo de la cultura. Hay prácticas culturales, hay formas, hay arte, hay deporte, hay entretenimientos, hay sociedad, hay política, hay economía, que necesitan cristianos, primero cristianos, que sean artistas, que sean constructores, que sean políticos, que sean economistas, que sean lo que sean. Que primero sean hijos de Dios, que primero sean creyentes y en función de su identidad, habiendo sido santificados en la verdad y enviados al mundo, entran en su lugar de trabajo con los principios de Dios, no para transformar estructuras, no para cambiar no para inventarse una economía cristiana o una política cristiana, sino con los principios influenciar a otras personas a que, o más bien, usemos la palabra correcta, a ser discípulos de Jesús en medio del lugar que yo estoy. Este es el mandato que el Señor nos ha dado. Contribuimos al desarrollo de la humanidad mientras hacemos discípulos. Bien, entonces vivimos en un mundo caído. Los valores y principios del reino de Dios son superiores a los valores y principios de este mundo caído. Vivir y servir en un mundo caído con principios y valores bíblicos no solamente da una calidad de vida superior, porque la vida de cualquier persona va a cambiar bajo estos principios, sino, y sobre todo, abre la puerta para ser discípulos. Que esta es la misión de la iglesia, el hacer discípulos. Como creyentes estamos llamados nosotros entonces a ir y hacer esta misión, a cumplir estos valores. Bien, ¿de qué se trata? Se trata de aprender su lenguaje y estar con ellos, no imitar su pecado. El creyente colocado en el mundo debe vivir de esta manera cumpliendo este mandato. Entonces, esta es la idea y la repetí 3 veces para tenerla en mente. Santificados en la verdad, la palabra de Dios, somos enviados a un mundo caído. Esta es la vida que nosotros necesitamos desarrollar como creyentes. No podemos aislarnos más en burbujas cristianas, no más monasterios, no más cuevas, no más puertas cerradas, no más distinciones, no más disfuncionalidad con el mundo, no más. Porque si estamos nosotros siendo santificados en la verdad de Dios,
voy a tener la habilidad de poder compartir el Evangelio en un mundo caído. Entonces tenemos que comenzar a salir, y voy a ser insistente para que no se malentienda, no a participar de los pecados de la sociedad, no a participar de los pecados de la cultura, sino nosotros entrando con una vida misional, con una vida de que hemos sido enviados para poder predicar el Evangelio a las personas. Entonces, ¿cómo lo resumo? Es una conexión. Es una conexión, y hay 3 principios que hemos hablado y seguiremos hablando por el resto de nuestra vida. Número 1, el gran mandamiento: amar a Dios. Si nosotros como creyentes amamos a Dios realmente y permanecemos en su palabra y somos constantes en la oración, vamos a estar capacitados para entrar en un mundo caído y dar testimonio. Número 2, la gran comisión. Mateo 19, está mal ahí. Mateo 28, del 18 al 20. Bien, somos llamados a ser discípulos. Cada uno de nosotros, hermanos, no importa si usted es nuevo o viejo en la fe, usted necesita ser discípulos de Jesús. No solamente el club de niños, no solamente las mujeres. Estos ministerios deberían estar recibiendo los discípulos que usted y yo hacemos. Y cuando hablamos de discípulos, estamos hablando que lo primero que hay que hacer es compartir el Evangelio, la gracia de Dios, con personas no creyentes. Y siendo creyentes, invitarlos a través de una relación a que sean parte de una comunidad para seguir creciendo. Y la iglesia va a recibir en cada uno de sus ministerios a estas personas. Todos, hermanos, cada uno necesitamos hacer discípulos. No traer gente de otros lugares, sino compartir el Evangelio y acuerparlos en una comunidad de fe. Y tercero, el mandato cultural, Génesis 1:28. Estamos presentes en un mundo. Hay tantos movimientos hoy en el mundo, ¿verdad? Con sus tintes, y no voy a entrar en tintes. Toda la ideología LGTB, aborto, el movimiento étnico, más en Estados Unidos con los negros y con los blancos, temas migratorios, temas ecológicos, de contaminación, de ahora está viendo el fenómeno del niño, etc. La humanidad se proclama, hay asociaciones, hay actividades, hay campañas, hay inversiones, buenas o malas, ese es punto de aparte. Ese no es el punto. El punto es que hay problemáticas en todo el mundo y la iglesia no dice nada. Ese es el problema. Que no decimos nada. Para no entrar en problemas, yo me meto aquí en mi devocional cada día y no, que el mundo pelee. ¿Qué mundo pelee por sus cosas? Si Dios es el creador de todo lo que existe. Si Dios creó al ser humano y enfrentamos crisis migratorias, étnicas, religiosas, etcétera. Los provida, los abortistas, los aquí, los allá. ¿Y la iglesia qué dice? ¿Qué principios transmite de la palabra de Dios? Si no somos santificados, si no somos enviados y capacitados en la palabra, no podemos conectarnos. Y lo que vamos a decir tiene que ser inteligente. No puede ser un fanatismo religioso extremo. Tiene que ser fundamentado en la verdad de la palabra de Dios. Termino con esto. Y soy insistente para que no se malinterprete. Bien. 1, no imitamos los pecados. No participamos de los pecados del mundo. Bien, no imitamos los pecados del mundo, huimos. Número 2, siempre reflejo el amor de Dios. Aunque el mundo me maltrate, aunque el mundo sea malo, aunque el mundo me insulte, bienvenido sea. Bien, si a Jesús se lo hicieron, a mí más todavía. Bien, tercero, abro las puertas para ser discípulos. Todo este mundo en que estoy, abro las puertas y voy a ser discípulos. Voy a ser discípulos del Señor Jesús, predicando el Evangelio y compartiendo la verdad de Dios. Cuarto, aporto perspectiva bíblica en todo. En cada área donde usted esté, en las diferentes profesiones que hay aquí representadas, cómo usted aporta perspectiva bíblica. En cada campo, por supuesto que lo hay. Hay que conocer las Escrituras, hay que prepararse, pero hay que aportar perspectiva bíblica siempre. De esta manera estamos cumpliendo el mandato de Génesis 1:28, amando a Dios y al prójimo y haciendo discípulos. Servir al mundo, hermanos, no es venir una vez a la semana a cumplir con un programa. Servir al mundo no es ser pastor, y lo digo por mí. Soy pastor, ya sirvo, listo. No, ese me pueden echar, pueden ir otros, lo que sea. Servir al mundo
Es lo que estamos hablando, son estas cosas. Es un estilo de vida donde abrimos las puertas para que otros crean en Cristo por la fe. ¿Qué falta? Que usted y yo lo decidamos hacer así. Eso es lo que falta. Que usted diga, Señor, hoy yo me comprometo a comenzar a ser discípulos, me comprometo a aportar, me comprometo a amarte día con día más, me comprometo a la santificación en tu verdad, me comprometo a buscarte. Si no es una opción para usted, bienvenido sea, pase, siéntese, pero creo que en un punto se va a sentir incómodo. Es decir, vengo, me siento, paso el tiempo y me voy, y creo que no va a ser cómodo, porque no podemos, después de todo esto, simplemente seguir siendo iguales.